Hola queridos amigos, la historia de hoy hará que tu corazón no pueda quedarse quieto. El peligro se cierne poco a poco sobre Tuna y el pequeño Henry, dos almas frágiles atrapadas en una tormenta que nadie vio venir. Un desconocido, una amenaza en la oscuridad, y el miedo que crece dentro de un hogar que parecía lleno de paz. ¿Podrá Alex, el hombre que lucha contra el tiempo, protegerlos? ¿Será su amor lo bastante fuerte como para superar la trama que se oculta tras las sombras? Tuna ha decidido acudir a la policía, pero no imaginaba que esa decisión abriría una cadena de sucesos imposibles de prever. Y después de todo, si logran escapar del peligro, ¿podrá Alex ofrecerle a Tuna y a Henry un nuevo comienzo, un hogar tranquilo donde la felicidad tenga al fin un nombre? Acompáñenme en esta historia cuando el amor se convierte en una batalla entre la luz y la oscuridad. No aparten la mirada, porque la verdad que se esconde detrás apenas comienza. La lluvia seguía cayendo con fuerza, cada gota golpeando el techo del coche, como si marcara el mismo ritmo acelerado del corazón de Alex. Condujo a toda velocidad por el camino de tierra resbaladizo, el viento frío azotándole el rostro, mientras el agua salpicaba el parabrisas. En su mano aún tenía el teléfono con el último mensaje de «Tuna, tengo miedo». Esas palabras cortas le oprimían el pecho como un puño invisible. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta de la granja, Alex bajó de inmediato. Sus zapatos se hundieron en el barro. Abrió la puerta que crujió bajo el viento, y una débil luz amarilla del porche iluminó la escena. Bajo el techo, Tuna estaba sentada encogida en una silla, con el rostro pálido y la mirada perdida. Henry dormía en su regazo profundamente, con sus manitas aferradas al borde de la blusa de su madre. Alex se acercó rápidamente, la voz entrecortada. «Tuna, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?» Ella levantó la mirada, los ojos enrojecidos, las lágrimas mezclándose con la lluvia que caía sobre sus mejillas. Su voz tembló quebrada. «¿Qué he hecho mal, Alex? ¿Por qué todo esto está ocurriendo?» Alex se arrodilló frente a ella con las manos frías y empapadas apoyadas suavemente sobre sus hombros. No has hecho nada mal. Estoy aquí. Dime qué pasó con ustedes». Tuna sollozó, los labios temblorosos, como si las palabras le costaran salir. Finalmente abrazó a Henry con fuerza y murmuró entrecortada: «Había alguien, un desconocido. Se paró frente a la ventana y me dijo que si no me alejaba de ti, Henry correría peligro. No sé quién era. Solo escuché su voz y luego vi una sombra desaparecer bajo la lluvia. Tenía tanto miedo que no pude salir ni un segundo». Las lágrimas cayeron sobre el hombro de Alex. Él apretó los puños, sintiendo el frío recorrerle todo el cuerpo. Su mente era un torbellino. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué atacar a Tuna y al niño? Se levantó, tomó el teléfono y con voz ronca pero firme dijo: «Soy Alex. Quiero denunciar una amenaza. Un desconocido ha intimidado a una mujer y a su hijo. Necesito que la policía venga de inmediato a la granja en la colina Camelia. Puede tratarse de un intento de allanamiento y amenaza de muerte». Tras colgar, volvió junto a Tuna y se sentó a su lado. La lluvia no cesaba, pero en su mirada ya no había miedo sino determinación. Tomó su mano con suavidad y le habló con voz profunda: «No dejaré que nadie te haga daño, a ti ni a Henry, te lo prometo». Tuna asintió despacio, los labios apretados, mientras las lágrimas seguían cayendo. Afuera, el sonido de una sirena rompió la noche, y las luces azul y roja se reflejaron en la pared húmeda. Alex le sostuvo la mano con más fuerza. Su respiración se calmó, pero en sus ojos solo quedaba una certeza. Esa noche, bajo la lluvia implacable, juró que protegería a madre e hijo, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente la lluvia había cesado. La luz del sol débil y pálida se filtraba entre las hojas e iluminaba el cabello despeinado de Tuna.
y sus ojos cansados tras una noche sin dormir. Alex estaba de pie en el porche, aún con el teléfono en la mano, mirando en silencio hacia los campos anegados. La policía ya se había marchado, pero dentro de él, la verdadera tormenta todavía no había pasado. Se volvió hacia ella y habló en voz baja. «Prepara algunas cosas, te llevaré a ti y a Henry a casa. Allí estarán más seguros». Tuna lo miró vacilante, pero... «Y la granja mandaré a alguien que la cuide. Ahora lo único importante son tú y el niño». Su tono era firme, aunque en su interior se notaba una preocupación profunda. El coche arrancó alejándose de la granja. El camino húmedo reflejaba los recuerdos tristes de la noche anterior. Henry dormía tranquilo en los brazos de su madre, mientras Alex conducía en silencio, mirando de vez en cuando por el espejo retrovisor, como si temiera que alguien lo siguiera. Cuando llegaron frente a la casa de la señora Min, la madre de Alex, el cielo ya se había despejado. Ella estaba en el jardín podando unas orquídeas cuando vio a su hijo bajar del coche con Henry en brazos y a Tuna detrás, cansada pero tratando de sonreír con educación. La señora Min se sorprendió. «¿Por qué has vuelto tan temprano, Alex?». Él respondió suavemente. «Tuna y Henry corren peligro en la granja». La mujer lo miró unos segundos pensativa, pero al ver la sonrisa de Henry en brazos de Tuna, su expresión se suavizó y dijo con voz tranquila: «Quédense aquí. En esta casa nadie se atreverá a hacerles daño». Tuna inclinó la cabeza agradecida, aunque en sus ojos aún había miedo. Sabía que la oscuridad de la noche anterior no era solo una amenaza, sino el comienzo de algo mucho más profundo. Esa misma tarde, después de asegurarse de que Tuna y el niño descansaran, Alex salió de casa. Condujo hasta una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. El sol del atardecer se reflejaba en los ventanales, donde una mujer ya lo esperaba a Mai. Ella sonrió al verlo entrar con una voz dulce pero helada. «Así que viniste, Alex. Últimamente has estado muy ocupado cuidando a otra persona, ¿no?». Alex se sentó frente a ella con la mirada fija, sin rastro de duda. «Mi solo quiero saber una cosa. ¿Fuiste tú quien mandó a alguien a la granja de Tuna?». Ma inclinó la cabeza ligeramente, sonriendo con desdén. «¿De verdad crees que tengo tiempo para eso? ¿O es que Tuna te contó una historia triste para ganarse tu compasión?». Alex apretó los puños debajo de la mesa, su voz baja pero cortante. «No estoy bromeando, Mai. Amenazaron también al hijo de ella». Mi apoyó el mentón en una mano, su mirada fría como el acero. «Alex, ¿ya lo olvidaste? No soy la única que conoce los secretos entre tú y ella. Hay personas que no quieren verte feliz». Aquellas palabras le helaron la sangre. En los ojos de Mai no solo había rencor, sino algo más profundo, como un secreto que aún no se había revelado. Alex la miró largo rato, luego se levantó. «Si descubro que tuviste algo que ver con esto, no te lo perdonaré». Mai no respondió. Solo curvó los labios con una sonrisa apenas visible y dijo con voz suave: «Sigue buscando, Alex, pero recuerda, a veces quien está detrás no es quien más esperas». Al salir del café, Alex sentía la mente girándole. Las palabras de Mai eran como una cuchilla afilada que abría una herida en su confianza. Condujo entre el tráfico mientras el atardecer teñía el cielo de rojo, y en ese instante se preguntó: ¿será Mai realmente quien está detrás de todo? ¿O hay una mano oculta moviendo los hilos desde la sombra? La tarde caía y los últimos rayos de sol se deslizaban sobre el camino que llevaba a la zona de las villas. Alex conducía despacio con una pequeña bolsa cuidadosamente envuelta en la mano, un regalo que había elegido con esmero durante toda la tarde. Era una pulsera de piedra ojo de tigre sencilla pero brillante, cálida. El vendedor le había dicho que traía paz y buena suerte a quien la usara. Alex quiso creerlo, porque sabía que después de todo lo que había pasado, Tuna
Necesitaba un poco de paz. Al abrir la puerta de la casa, un suave aroma a té de jengibre flotaba en el aire. Se escuchaban risas desde la sala. Henry dormía plácidamente en brazos de la señora Min, moviendo sus manitas al ritmo de una canción de cuna. Esa imagen hizo que el corazón de Alex se calmara. Por un momento las dudas y el miedo parecían desvanecerse. Tuna salió de la cocina con el cabello recogido y el rostro iluminado por la luz cálida del atardecer. Aunque se notaba algo cansada, su sonrisa seguía siendo dulce. ¿Ya llegaste? ¿Pareces agotado? ¿Pasó algo?, preguntó con suavidad. Alex sonrió levemente, negando con la cabeza. Su voz sonó baja, tranquila. No pasa nada. Solo quería traerte un poco de tranquilidad. Abrió la bolsa y sacó una pequeña caja. Al levantar la tapa, el brillo del brazalete reflejó la luz del atardecer. Dicen que da buena suerte, dijo él. Quiero que pase lo que pase, tengas paz. Tuna se quedó en silencio mirando el regalo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló ligeramente al responder. No necesito suerte. Mientras te tenga a ti, ya estoy bien. Alex sonrió con ternura, se acercó y apoyó la mano sobre su hombro. En ese instante, todo el miedo, el cansancio, el caos, parecieron desvanecerse. Solo quedaron ellos dos almas que habían sobrevivido a la tormenta, encontrando refugio una vez más en los brazos del otro. suốt trên nhẫn như khắc ghi sự chờ đợi của tôi bấy lâu nay. Tôi mỉm cười thì thầm trong lòng, Tina, anh sẽ hứa chăm sóc cho em cả đời. Câu trả lời hôm nay là gì anh?